Welcome to the Thursday, May 28th edition of Pro Libertad TV. Puerto Rico, the real pandemic is U.S. colonialism. Good evening, everyone, and welcome to Pro Libertad's event, Puerto Rico, the real pandemic is U.S. colonialism. My name is Lourdes Lulu Garcia, and I am a member of the Pro Libertad Advisory Board. Today, we have a very, very lively and interesting panel made up of women, only women, discussing their participation as women in the struggle for Puerto Rico's independence, discussing the situation in Puerto Rico, not only the pandemic, the economic crisis, and overall the genocidal and human rights violations that colonialism represents for us as a people. We have with us today four wonderful women: Jocelyn Velasquez from Jornadas Se Acabaron las Promesas. We have Gaby Garcia de la Noceda from New York Boricua Resistance. We have Berta Joubert Ceci, co-founder of Comité Boricua Philadelphia Camden. And we have Lorraine Liriano Chavez representing Call to Action on Puerto Rico. We're going to ask people to hold on to their comments and questions. Those of you who are watching us live, hold on to your comments and questions until all four presenters have finished. This way we can be able to answer as many of them as possible. You know that this thing moves very quickly on Facebook and we might miss your comments. So hold on to your comments, and if you want to direct them to specific panelists, feel free to do so. If you want to direct it in general, feel free to do so. The last thing is this event will be taking place in both Spanish and English. Este evento es un evento bilingüe, es un evento de Puerto Rico. La verdadera pandemia es el colonialismo de Estados Unidos, y vamos a tener cuatro compañeras con nosotras que van a estar hablando de la situación colonial de Puerto Rico, la crisis económica, la pandemia, el efecto de todo eso, pero sobre todo lo que es el genocidio y las violaciones de derechos humanos que representa el colonialismo para Puerto Rico en toda su totalidad. Educación, salud, vivienda, la pandemia, etc. Los voy a dejar ahora con Jocelyn Velázquez, compañera de Jornadas Se Acabaron las Promesas. Jocelyn ha militado en diferentes organizaciones socialistas e independentistas puertorriqueñas. Actualmente es portavoz de las Jornadas Se Acabaron las Promesas. Jocelyn, el turno es tuyo. Saludos, gracias a todos los que están hoy presentes, ¿verdad? Gracias infinitas por la invitación y por este espacio con mujeres tan valerosas y valientes a las que admiro tanto. Siempre compartir con ustedes es un placer. Gracias a los compañeros de Call to Action, de Pro Libertad, de New York Boricua Resistance por crear estos espacios, ¿verdad? No únicamente de comunicación, sino también de intercambio entre nuestra diáspora y los que estamos todavía aquí, los que estamos en la isla. Para hacer un resumen bastante breve de la actualidad, ¿verdad? Lo que hay en torno a la crisis con relación a la pandemia. Al día de hoy hay 3.397 casos positivos de COVID reportados por el Estado y 129 muertes. La realidad es que estas cifras y estos números no son quienes, ¿verdad? Seguimos la política del país, sabemos que no son números a los que se pueda confiar. Si algo ha sucedido durante toda esta crisis es que el gobierno ha estado, primero, no se han hecho las pruebas suficientes. La realización de pruebas ha sido muy escasa, e inclusive ayer había el presidente del Colegio de Médicos planteó públicamente que la mayoría de las pruebas realizadas en el país eran pruebas con mecanismos que no eran adecuados, que no estaban aprobadas por las autoridades, así que las pruebas positivas no tenemos una certeza de que realmente sea el conteo exacto de los casos. Lo mismo con el asunto de las muertes. Las funerarias, por ejemplo, han estado informando durante las pasadas semanas que el número de casos de personas muertas por problemas respiratorios ha aumentado, aunque esos números no se ven reflejados en las cifras oficiales del Estado. Así que, como siempre, se repite, ¿verdad?, la misma situación de otras coyunturas en donde el Estado manipula las pruebas, manipula el contenido de las estadísticas para crear una impresión de que no está pasando nada grave, cuando en realidad sí lo está pasando. Esta crisis de la pandemia nos toma en un momento bien difícil para el pueblo, porque veníamos de no haber superado los estragos del huracán María, que dejó a miles de familias sin techo y que obligó a miles de familias a abandonar el país.
Apenas hace 6-7 meses estuvieron los terremotos en el sur, en donde eso agudizó la crisis de vivienda, la crisis económica, la crisis social en el país, dejando a decenas de familias en la calle, en el área sur. Así que con ese escenario tan complejo de un huracán que no habíamos superado, de unos terremotos que estaban todavía hace algunos días estaban habiendo fuertes temblores de tierra, se combina con la llegada de la pandemia, un gobierno que no está preparado, que los recursos económicos que tiene los ha concentrado en el pago de la deuda en lugar de buscar medidas para que la gente viva mejor, y la consecuencia ha sido que el gobierno, ante su reconocimiento de su incapacidad de bregar con la crisis, decidió forzar a la gente a encerrarse en su casa y decretar una cuarentena con unas medidas legales bien restrictivas, en donde ya a las 6:30 hay un toque de queda, y de ese toque de queda, pues las multas son de $5,000 a 6 meses de cárcel para quienes incumplan el toque de queda, persecución a las personas en la calle, arrestos, una medida en lugar de educativa para concientizar a la gente de la necesidad de protegerse contra el COVID, son más bien medidas de represión. Así que ese ha sido el clima. El pueblo, y hay que reconocerlo porque es la realidad, los puertorriqueños y las puertorriqueñas y los residentes en general del país han sido muy disciplinados, han sido muy responsables mayoritariamente en seguir las medidas del Estado. Pero actualmente confrontamos la crisis de que a 2 meses de que se impuso la cuarentena, el toque de queda y las medidas de restricción a nuestra salida, todavía es la hora en la que no se han entregado ayudas. Por ejemplo, el dinero que el presidente Trump, los $1,200 que prometió el gobierno federal, están en las arcas del gobierno estatal, pero han sido incapaces de distribuirlos eficientemente en la población, lo que implica que tenemos familias que llevan 2 meses sin ver un solo centavo porque no han estado trabajando. No se han creado medidas para paliar la crisis por las hipotecas, personas que han tenido que seguir pagando sus hipotecas a pesar de no tener acceso a recursos económicos. No se han habilitado recursos para facilitar que la gente tenga acceso a ayuda económica o alimentaria como son el PAN. Ha habido un reclamo por los pasados semanas de que se abran los comedores escolares para que las niñas, los niños y las familias en general puedan tener acceso aunque sea a unos platos de comida al día. El gobierno se ha negado, se han hecho gestiones en los tribunales y el gobierno consistentemente se ha negado a reabrir los comedores escolares. Así que en ese escenario en donde la crisis de supervivencia se agudiza y el reclamo de los sectores de poder, entiéndase la banca, el comercio, sobre todo este comercio internacional, los grandes emporios como Walmart, Sam's, Costco, comenzaron a meterle una presión bien fuerte al gobierno para que se diera una reapertura, y efectivamente eso es lo que ha pasado. Ayer, de una manera más irresponsable posible, el gobierno reabrió la economía sin que haya ninguna clase de control ni paralización de los contagios, ni ninguna evidencia de que se ha sido eficiente en controlar la pandemia, lo que nos lleva a pensar tristemente es que en las próximas semanas, con esta reapertura irresponsable de la economía, va a agudizar los casos que se habían mantenido bastante controlados porque la gente había sido muy disciplinada. Esto va a generar una crisis en la que probablemente se agudicen los casos y a la larga, tristemente, el gobierno va a tener que probablemente retroceder en las medidas y volver a la cuarentena que había sido impuesta, sin que se hayan establecido, ¿verdad?, unas medidas que aseguren a la población. Para que tengan una idea, en plena crisis aquí han estado despidiendo enfermeras y doctores en los hospitales. Van varios hospitales que han estado despidiendo al personal, una cosa que no tiene sentido y que no solamente desde el sector sindical, sino también desde el sector independentista hemos hecho el reclamo de que se necesita un sistema de salud universal para la gente, y más aún que eso, que el gobierno tiene que tomar el control de los hospitales para garantizar que estos grandes emporios médicos no sigan jugando con la salud del pueblo y negándole los servicios, porque es lo que ha pasado. Durante esta crisis se han reportado decenas de casos de personas que han ido a buscar ayuda a los hospitales y se les está negando. Otra de las grandes problemáticas de la pandemia en el contexto colonial
es el asunto de nuestras fronteras. Nosotros no tenemos control de nuestras fronteras, lo que implica que constantemente, mientras a nosotros se nos encarcela, mientras a nosotros se nos radican cargos y se nos persigue por salir durante las horas del toque de queda o por entrar a la playa, aquí han estado entrando turistas de distintas partes del mundo sin ninguna clase de restricción ni persecución por parte del Estado. Esa ha sido uno de las demandas y de los reclamos que hemos levantado durante esta crisis, que es inaceptable que mientras nosotras y nosotros nos mantenemos en nuestras casas protegiéndonos, el Estado ha estado fomentando y facilitando a personas que vengan al país a contagiar a la población. Creo que la mejor muestra de la falta de interés que tiene este gobierno en el futuro del país y cómo el coloniaje es como una enfermedad deshumaniza a los colonizadores es el hecho de que en plena crisis se han reportado diversos esquemas de corrupción, entre ellos el despilfarro de casi 19 millones de dólares en pruebas fatulas, una compañía que está vinculada al gobierno, al cual si no es por la intervención de la banca privada que se da cuenta de que hay un fraude envuelto, hubieran desperdiciado 19 millones de dólares en pruebas que no iban a llegar a la gente. Así que por ahí un poco un resumen de qué es lo que está pasando en torno a la crisis del COVID-19, que como planteó Lourdes al principio, tiene muchas vertientes. Está el tema de la salud, está el tema de la vivienda, como hablé antes, y está el tema de la educación. Los niños literalmente perdieron este año académico. Primero porque se detuvieron las clases con el asunto de la pandemia, y después porque ya venían con unos rezagos por los terremotos. Así que este fue un semestre escolar casi perdido. El Estado fue incapaz de establecer un proceso de educación en línea eficiente. Los niños de educación especial no han recibido ni sus terapias ni su servicio. Así que nos encontramos literalmente igual que cuando empezó la pandemia, igual de perdidos, igual de abandonados, igual de solos por un gobierno que en su afán de ganar simplemente unas elecciones están dispuestos a dejar morir a la gente. Así que esa es, ¿verdad?, como una síntesis de lo relacionado al COVID. Se me pidió, ¿verdad?, que hablara un poco sobre mi experiencia como mujer y cómo llegué a la lucha. Pues la realidad es que yo llego a la lucha por la independencia de Puerto Rico a través de la lucha universitaria, como muchos otros en este país. Yo soy educadora y para mí la educación es el arma más importante y más vital para la construcción y reconstrucción de cualquier pueblo. Ante el anuncio de el aumento de la matrícula universitaria en la Universidad del Estado, la Universidad de Puerto Rico, es que me organizo en el año 2005 dentro de la huelga estudiantil, y dentro de ese proceso hubo, ¿verdad?, un cambio de mi visión del país. Ya no era simplemente hablar de educación, había que hablar de problemas más profundos. Y cuando tú profundizas en los problemas del país, inmediatamente vas a llegar al tema del coloniaje. No se puede hablar de educación, de vivienda, de salud, si no llega al punto más importante, a la razón de ser de la mayoría de nuestros problemas, que es una sociedad capitalista dentro de una colonia. Y esta mezcla es nefasta en nuestro país y es lo que impide nuestro desarrollo, impide nuestra supervivencia como pueblo. Así que es esa experiencia universitaria, esa experiencia de lucha estudiantil, la que me lleva a convencerme de que si yo realmente quiero un cambio en mi país, quiero un proceso distinto, es indispensable que entre a hablar del problema profundo, que es el capitalismo y que es la colonia. En ese sentido, definitivamente yo creo que cualquier mujer puertorriqueña de épocas recientes que se sienta llamada por la lucha de nuestro pueblo tiene que reivindicar figuras como Lolita Lebrón, como Blanca Canales, doña Isabelita, y podríamos seguir. Puerto Rico tiene una historia de mujeres luchadoras que es impresionante y que tristemente no tenemos todo el registro histórico porque pues al no haber ganado no hemos podido escribir nuestra propia historia, pero tenemos un registro impresionante de mujeres valientes que han dado todo por el país. Y por lo menos en mi caso, yo siempre me he identificado muchísimo con la figura de Lolita Lebrón, porque
fue una mujer que, a pesar de ser madre, como lo soy yo, pudo darle todo su entrega, su corazón, su espíritu a la lucha por la independencia de Puerto Rico, aún a pesar de a veces tener que sacrificar a sus hijos y sacrificar, ¿verdad? Su libertad y su bienestar. Así que, si contestando esa pregunta que se nos planteó, para mí Lolita Lebrón es la persona, probablemente una de las mujeres más importantes para mí en cuanto a la lucha por la independencia de Puerto Rico y una de mis mayores inspiraciones. Y yo creo que una de las cosas más grandes que Puerto Rico ha logrado en tiempos recientes, y me queda poco tiempo y ya me voy despidiendo, es que se ha gestado una cepa de decenas de mujeres luchadoras en todas las áreas, sindical, social, agrícola, ambiental, de distintas áreas. En todas esas luchas hay un componente fuerte, combativo y pujante de mujeres valerosas que nos hemos tirado a la calle a reivindicar que no puede haber independencia y no puede haber un cambio del modelo económico del país si la mujer no está ahí presente construyendo esta propuesta de futuro. Así que les doy las gracias nuevamente por el espacio, me voy ya retirando para darle espacio a las otras compañeras que van a estar participando, y yo creo que lo último que puedo decir es que en Puerto Rico se están dando las condiciones para un cambio profundo. Yo creo que nuestra independencia está más cercana de lo que creemos y vamos a ser las mujeres en la calle las que la vamos a construir. Muchas gracias. Gracias, Jocelyn, por esa presentación tan apasionada y tan coherente. Nos da una visión de lo que está pasando ahora en Puerto Rico. Quiero pasar ahora a presentar a la compañera Gaby García de la Noceda, de New York Boricuas Resistance. Gaby nos dice, I was born and raised in Puerto Rico and just graduated NYU with a degree in childhood special education. I also founded the Puerto Rican Student Association at NYU, and I'm an active member of New York Boricua Resistance, in which I am part of the Education Committee. I always seek to be involved in work related to education, equity, and accessibility. Gaby, the floor is yours. Thanks, Lulu. So I'm going to be speaking representing New York Boricua Resistance. So we'll be speaking a lot about the diaspora in New York and our work in the community and connecting with the islands. I'm going to share my screen really quickly for a little presentation. Can you see the screen? Cool. Let me see, present. Okay, so New York Boricua Resistance, Women in the Struggle. So New York Boricua Resistance is a chapter of the Boricua Resistance National Alliance, which began in the beginning of last year. And we're a mass organization that exists to educate, organize, and mobilize the Puerto Rican diaspora and allies around issues in our communities faced locally, and in solidarity with the struggle for a liberated and anti-capitalist Puerto Rico. And we organize around 4 principles, which are decolonization, diaspora as integral to the struggle, international solidarity, and liberation as a human right by any means necessary. So who am I and how did I get involved with New York Boricua Resistance? So as Lulu mentioned, I was born and raised in Puerto Rico. And then I came to NYU to study childhood special education, much like Jocelyn. I'm an educator, I'm super passionate about education, but you also have to start thinking about how that work comes into contact with a lot of inequities, oppression, and also colonialism, especially regarding education in Puerto Rico and the education of like the Puerto Rican communities in the diaspora. During my time at NYU, my first years in New York, I was trying to get involved in a lot of like Puerto Rican organizing, activism, cultural work, anything that was happening in New York, I was there, but I didn't feel like I really fit in to any one org or certain types of like gatherings that were happening. I didn't feel like I was on the same page as a lot of people. I was also like the youngest one there usually. And it wasn't until last summer with the Ricky Renuncia protests, where there were a lot of demonstrations, manifestations happening in New York City. And NYBR was one of those orgs that spearheaded that movement here. And that's how I found out about New York Boricua Resistance. And when I went to member orientation and saw how inclusive they were, encouraging they were, and organized and just like united, I really felt like we were all on the same page
and I had found my place. So ever since then, so this is going to be on to a year now that I've been an active member of NYBR. And as Lou had mentioned, I'm part of the education committee. So we've been working a lot with just like workshops and cultural events, and making sure that the org and our members are up to date and everything. So I've like found my place here and I'm super happy with it. So let's see. So we mobilize and raise awareness about what is happening in around women and other oppressed genders in both Puerto Rico and the diaspora. We've done demonstrations dedicated to gender oppression and violence on women, especially regarding the diaspora and Puerto Rico, because there was, as we have seen this year, like a huge spike in domestic violence and gender violence in Puerto Rico, and not just against women, but just also the queer community in Puerto Rico as well. So this is not only something that is done on an external basis through rallies and panels, but also through internal organizational educational discussions, including ones on personal migration, which often highlight gender violence as related to forced migration and colonialism. So you can see like there a picture of a timeline. In one of our org workshops, we basically did, we put ourselves within the timeline of where, like, when our families migrated. So we really tried to understand constantly the effects of migration and what it has on our own communities in the diaspora. And we've done work, as you can see in the picture on the left, honoring our past women revolutionaries such as Lolita, Blanca. And so we're constantly like learning and honoring our past women revolutionaries and kind of like continuing that work in the org itself. So we believe strongly in the importance of women and non-binary folks in leadership. So for anyone that is familiar with NYBR, you can see there's like a plethora of like different types of people in the org, and we do have a lot of women and non-binary folks in leadership. I can speak for the ed committee. Lisa, she's one of the heads of the ed committee. She's super awesome, strong woman and mom. And we have a lot of women chairs in leadership as well. So we definitely like encourage and support all of our women and non-binary folks involved in leadership in NYBR. And that's a picture of us in the middle, some of the women involved in NYBR at the ILPS People's Forum, a night of cultural celebration for women event. So this is from when we read in the ILPS People's Forum event, we read a poem honoring Julia de Burgos, since it was a cultural night of celebration for women, and we celebrate and remember our women freedom fighters from the past through cultural events. And personally, Julia de Burgos was also for me, especially like in high school in Puerto Rico, an introduction to women's involvement in the nationalist movement, even though they didn't really cover it, because a lot of schools in Puerto Rico tend to like not discuss the nationalist movement at all. But we did study Julia de Burgos when we were studying poetry. And as I like researched more about her, I found out about her involvement in Hijas de Libertad, Daughters of Freedom, and her work in like the nationalist movement and feminist movement in Puerto Rico, which again, we barely highlighted in school, but as you dig deeper, you can find all of this. But she was also for me an introduction in terms of like women revolutionaries in Puerto Rico. And so we actively combat gender violence and oppression in our organization and spaces throughout our constitution, membership orientation, code of conduct, and explicit group expectations. So you can see there that one of our demands is the end of machismo and patriarchy, violent structural tools of capitalism that oppress, harm, and exploit all people, but especially women and queer folks. So we have it super duper integrated within our like organizational structure that there is no place for machismo, and we do not really tolerate behaviors related to machismo or machista behaviors. And we make sure that we are always having these conversations and there's a space to learn and so that we can dismantle the machista system.
And so this is, I think, like a little excerpt of our code of conduct, which is read at our events. So even at our fundraisers, we read out group expectations to every individual as they enter. And we have a community safety team of women, non-binary folks, and men ready to de-escalate and escort violators out of the space. So again, reiterating that we do not tolerate any type of like inappropriate behaviors that oppress women or non-binary folks. So we're just not a space that endorses any kind of gender violence, and we're very much against that and try to dismantle it continuously. So no space is perfect and we're continually learning, but if we begin to envision the world that we want and stop allowing machismo behaviors to continue unchecked, we will reach a place where they stop being normalized. And so we compile and share resources for those experiencing gender violence. So this was a compilation of resources we did when the gender violence on women spike in Puerto Rico was happening. So we, what I also really like about NYBR is that there's always there's a super strong tie to the New York City and like Brooklyn community, but also incredibly strong ties to the island. So we make sure that we are always supporting Puerto Rico in everything we do, and that includes gender violence. And in our org, children are always welcome. As Jocelyn said, like she's a mom herself, Lolita was a mom. So we recognize there's a lot of mom revolutionaries involved in the movement, and children are always welcome in our space also to learn and to also become part of the movement. There's only one solution to this problem, an end to the occupation and a return of past. So we stand in solidarity with working women's struggles around the world. That was an event concerning Palestinian rights. And then the picture on the left was at People's Forum with some signs from Gabriela New York, which they do a lot of work with the Filipino liberation movement, also especially regarding women. So we do recognize that women's liberation has to be intersectional and solidarity has to be shown in all ways, because the liberation of women means the liberation of all women and all nations. And we all do have to support each other and show up for each other. So it's important to note that the kind of liberation we envision for women is not the kind that creates women CEOs and imperialists, but rather a liberation of working class women worldwide. So this is a quote from Rotary League. Our movement will be significantly different from the women's movement that the capitalist class is trying to create and control. Our movement will fight for the needs of and against the oppression of the masses of women, working women, housewives, students, and aged and poor women, not just the professional upper class women. As things have been getting worse for the imperialist ruling class, they have begun to tighten their controls on the working class women, in particular the working women. So we do recognize that this also has to be a movement of the working women, also especially considering that in Puerto Rico, more than half of the population lives under the poverty line. So this is a movement that really does have to include all, and especially come from those women that are being oppressed. So I wanted to end the presentation on a note where this was a march, I think, for concerning the freedom of women political prisoners, which is also obviously a huge concern for us. So yeah, New York Bodyguard Assistance is just always constantly trying to dismantle machismo and fight gender oppression, not only as part of the diaspora, but also for the island and for the liberation of all. So yeah, thank you. Thank you, Gabby, for that excellent presentation. I think it gives us a very clear sense of what New York Boricua Resistance is about, but also really, really focusing on the work that you're doing as part of that organization, and also what the youth are doing. To me, that's very critical. As one of the older generations, I'm always looking for younger folks to step up and run with this. You know, this is your future. And we have done what we can. Yeah, I can definitely say that ever since, at least I've seen in Puerto Rico ever since Hurricane Maria, and then after, you know, everything that's been going on, especially with the government, and after that, I've seen way more involvement of young people. NYBR is a super intergenerational org, and we do have a lot of young people, but especially also in Puerto Rico, way more young people are getting involved in the movement that I saw at least like 5 years ago. So there's a momentum's picking up, so I'm excited. And it's critical, and it fills many of us with hope. Thank you so much for that presentation. Our next presenter is Berta Joubert Ceci.
Berta es cofundadora del Comité Boricua Filadelfia Camden, miembro del Comité de Dirección de las Américas de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIN-WIDF, Women's International Democratic Federation. Berta I've known Berta for several years. She has been involved in this struggle for a long time and has much to offer us tonight in terms of her own experience. Berta, the floor is yours. Sí, buenas noches, compañeras y compañeros. La experiencia que he tenido en el movimiento, yo quería mencionar cómo fue que empecé en el movimiento, porque al ser la más viejita de todas las presentadoras, traigo un eco de qué eran los 50. Yo nací en Ponce, en una familia estadista, así que yo no era independentista cuando fui a la universidad. Fui a la Universidad Católica de Ponce. En ese momento yo estudiaba ciencias y quería leer sobre la literatura de Puerto Rico, así que fui a la biblioteca de la universidad a sacar un libro y no me dejaron porque decían que si mi concentración era en ciencia, yo no tenía nada que ver, eso no tenía nada que ver con la literatura de Puerto Rico. Es para dar un ejemplo de cómo incluso las universidades estaban comportando. Yo estudié luego en Sevilla, España, y fue allí donde yo aprendí más sobre la historia de Puerto Rico, sobre la historia de Latinoamérica y las conexiones. Y cuando regresé a Puerto Rico, estaba haciendo una especialidad y me pidieron, yo estudié medicina, y me pidieron que fue dentro del movimiento para la liberación de Lolita, Rafael Irving y Oscar Collazo, ¿no? Oscar López en ese entonces, y me pidieron que yo examinara a Lolita. Así que para mí eso ha sido fue un honor, un placer, y realmente cambió mi forma de ver el movimiento de liberación en Puerto Rico. Lolita como una mujer tan fuerte, con todo lo que pasó en la cárcel, y se veía esa fragancia, ese querer seguir luchando por la independencia, a pesar, no tenía ningún rencor por todos los, más de 20 años en la cárcel, y estaba dedicada a la lucha. Y para mí eso marcó, como decía Jocelyn ahorita, es como si fuera mi madrina también dentro de la lucha. En Filadelfia, un grupo de compañeras y compañeros boricua, comenzamos en el 2016 el Comité Boricua Filadelfia Camden. Este comité empezó más bien por la educación y aumentar la conciencia, la concientización de la comunidad puertorriqueña en Filadelfia. Fue a raíz de la creación de Promesa y la imposición de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, y queríamos llevar ese conocimiento de qué es lo que es la colonia en Puerto Rico a integrantes de la comunidad puertorriqueña en Filadelfia. Así que comenzamos eso y empezamos con unos, lo que decimos en Filadelfia, sound card, carros con sonido. Hicimos mucha literatura sobre las diferentes facetas del colonialismo, de la Junta, de por qué cómo empezó el colonialismo, del Banco de Santander, que hicimos unas campañas en contra del Banco de Santander. El hecho de estar en Filadelfia también nos proporcionó la oportunidad de debatir, en cierto modo, directamente en la Universidad de Pensilvania con David Skill. David Skill es uno de los miembros de la Junta de Control Fiscal. Comenzamos y además Julia Kelleher, aunque ella no está en la Junta, pero era en ese entonces la secretaria de infame de Educación, y comenzamos
una campaña de wanted posters, que se busca Julia Kelleher, se busca David Skill, y lo pusimos en todos los postes alrededor de la ciudad, lo que llaman la ciudad universitaria, la Universidad de Pensilvania, porque Julia Kelleher fue estudiante de la Universidad de Pensilvania y habían hecho un artículo que la ponían como la salvadora del sistema de educación de Puerto Rico. Así que sacamos ese póster que está ahí y tuvo muy buena acogida a los estudiantes. Lo que queríamos realmente era que se supiera en la comunidad en Filadelfia, pero sobre todo los estudiantes y la gente que estaba asociada a la Universidad de Pensilvania, que de hecho es en ese entonces era el sector que más empleos ofrecía en Filadelfia. O sea que estamos hablando de muchos trabajadores y trabajadoras, aparte de estudiantes y facultad de la universidad. También sacamos el póster de Wanted de David Skill. Y este señor, Julia Kelleher nunca contestó, pero David Skill sí, incluso escribió un op-ed en el Wall Street Journal diciendo que había esta campaña, que lo estaban acusando muy injustamente, etcétera, etcétera. Así que quien no sabía que había esta campaña, él lo hizo saber. También tuvo el Philadelphia Inquirer, que es el periódico de Filadelfia de mayor circulación, pues sacó un artículo también sobre eso. O sea, que se hizo conocer estas dos personas como lo que eran unos realmente mercenarios en contra del pueblo de Puerto Rico. Así que eso fue básicamente lo que hizo el comité. Desde luego teníamos muchos foros educacionales. Jocelyn habló remotamente por Skype, me parece que fue en ese tiempo. Traíamos a otras personas, pero sobre todo lo más importante, y las demostraciones en contra del Banco de Santander, que era uno de los culpables de la deuda de Puerto Rico, de los bonos. Pero también, sobre todo, el proceso de concientización, el ir por las calles de la comunidad, hablando sobre la situación de Puerto Rico y distribuyendo literatura sobre lo que estaba pasando en ese momento y hablando con la gente. O sea, estacionamos era una guaguita con un speaker bien grande atrás, y lo dejamos con música de Puerto Rico y salíamos con la gente a hablar, y la gente realmente quería saber, quería hablar, hablaban de su experiencia de migración. Realmente fue algo muy bueno y que yo creo que ayudó mucho a aumentar la conciencia anticolonial. Bueno, paso un poquito más. Yo había puesto aquí, no lo puse, el cronómetro. En Puerto Rico, yo estoy aquí desde hace unos cuantos meses solamente, y o sea que no estoy todavía integrada a ninguna organización aquí, pero estoy viendo el sufrimiento tan inmenso que está pasando el pueblo, el hambre. O sea, uno va va en el carro, en las esquinas, gente con hambre pidiendo, y no estamos hablando de la misma gente que estamos diciendo, de personas sin techo, que también están sufriendo en cantidad, porque cuando se dice el toque de queda, ¿dónde va una persona que no tiene techo, carajo? Perdón. Es una cosa, es un sufrimiento que cuando uno sale por la puerta se tiene que preparar para ver ese sufrimiento. Uno sabe que existe, pero verlo así. El otro día, por ejemplo, yo siempre cargo con nuecesitas y eso para las personas que están pidiendo, y lo que me quedaban eran 3, y se la di a un joven, y él
él me dio una gracia como si me estuviera salvando la vida y diciendo, ay, dama, si no sabes el hambre que he tenido. O sea, y esto es criminal. El gobierno, como estaba diciendo Jocelyn, es criminal totalmente. El gobierno en Puerto Rico ahora mismo es un gobierno fallido, a failed state, como dicen en inglés. No hay ni una agencia del gobierno que funcione. Salud, educación, desempleo, trabajo, nada. O sea, estamos viendo el resultado de lo que es el neoliberalismo, la privatización, el sistema de salud. Cuando dice departamento de salud, no hay departamento de salud. Hay una oficina y gente que está cobrando $21,000 al mes por hacer nada. Incluso dentro de la pandemia, la respuesta ha sido totalmente errada. Es totalmente fallido con las corrupciones. Lo otro que yo quería mencionar sobre el estado ahora de Puerto Rico, del gobierno, es que están tratando, como la gente tiene que estar por obligación, por el toque de queda y las medidas ilegales que mencionó Jocelyn antes, pues ellos están, el gobierno y la legislatura, están tratando de pasar por debajo de la alfombra un montón de proyectos de ley que son realmente inconstitucionales, sin vistas públicas, realmente todo. Y no hay transparencia. Leyes de mordaza, están tratando de cambiar el Código Civil, el Código Civil es lo que nos rige desde que nacemos hasta que nos muramos, con unas cosas que realmente el fundamentalismo religioso es quien ha diseñado este código, y eso lo quieren forzar por la garganta de todos y todas aquí, sin que ni siquiera podamos leerlo. El feminicidio, o sea, un aumento terrible de la violencia doméstica. Están las mujeres encerradas con sus maltratantes. O sea, esto es una cosa increíble. Y el gobierno, antes Rosselló, pero Wanda Vázquez, que había sido incluso procuradora de la mujer, se ha rehusado hasta ahora, siempre ha rehusado declarar un estado de emergencia. Así que al no declarar un estado de emergencia, pues no hay campañas educativas que sean comprensivas, no hay nada para la prevención, y la prevención tiene que empezar desde los pequeños, desde los primeros grados. O sea que esto ha sido algo que lo que estaba pasando, las vejaciones que estaba pasando al pueblo, ahora están incrementando y se están poniendo se están intentando poner todas estas legislaciones que nos van a agravar la situación muchísimo más. Lo otro es como dijo Jocelyn, el hecho de que se haya abierto como dicen, Puerto Rico se reabre. Y Puerto Rico se reabre, o sea, había 4 condiciones que había dicho el CDC y la Organización Mundial de la Salud para poder abrir que no es solamente en Puerto Rico, en todo sitio. Uno es que no haya aumento de casos por 14 días, por 2 semanas consecutivas, que haya una posibilidad de vacunas para todo el que se necesite, que hubiera espacios de hospital, y que se hiciera el rastreo. Aquí todos esos contratos que han dado de salud, incluso contratos para rastrear, lo que hacen es decir, bueno, hay este número, llame si usted piensa que se ha contagiado, o sea, que es una cosa totalmente, ese robo que han hecho con todos estos contratos, pero que no sirven para realmente
lo que se necesita para rastreo o para todas las condiciones que se necesitan para erradicar no, para aliviar la pandemia. Así que la situación aquí está encima con lo de los terremotos. No se sabe y estamos ya un tiempo, el mes que viene empieza la temporada de huracanes. ¿Qué va a hacer con refugio? La gente que todavía no tiene casa, un sitio seguro en el sur, ¿qué va a pasar? Y encima con la pandemia, o sea, es una situación totalmente complicada, donde el gobierno simplemente no puede, no quiere solucionar, y esto yo quería ponerlo también un poquito, no sé cuántos minutos me quedan, pero un poquito en el contexto internacional, porque hablando con compañeros y compañeras, como soy parte de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, hablamos mucho sobre hay mujeres de todas las partes del mundo, o sea, de África, de Asia, Europa, aquí de las Américas. Cuando digo América es Norte, Centro y Suramérica y el Caribe, y están hablando más o menos, hay situaciones totalmente similares. Lo nuestro es colonia, o sea, pero también hay neocolonia. Y lo que se está viendo, que los efectos de la pandemia han sido bien similares en todo el mundo, en los países donde el gobierno o es neoliberal o es aliado a los liberales, que no tienen al pueblo en su radar. O sea, que hay unos efectos sociales de una pobreza grandísima, una hambruna, y esto va incluso la FAO mencionó que hay la potencialidad de que haya una hambruna a nivel mundial, y como ellos lo ponen, de proporciones bíblicas. Estamos hablando de un problema internacional muy grave. Y esto también están los efectos económicos, la profundización de la crisis capitalista, que no la hizo la pandemia. O sea, le están diciendo que la pandemia hizo esto y sí lo va a agravar y se van a perder el negocio. Y ya creo que la línea aérea hoy cerró, me parece que va en bancarrota, pero vamos, así va a ser mucho en líneas aéreas y muchas otras líneas, pero ya esos efectos se veían porque había una crisis capitalista que lo que ha hecho la pandemia es aumentarla considerablemente. Y lo otro es, dentro de estos efectos, la pandemia no es igual. Todo el mundo dice que la pandemia es igual para todos. La pandemia no es igual para todos. La pandemia tiene un sesgo en contra de la gente pobre, en contra de los países pobres. Los efectos de la pandemia, si los vemos en Haití, los vemos en muchos otros sitios, no es lo mismo que en los países más ricos, incluso dentro del mismo país. En el mismo Nueva York, y yo creo que Lorraine hablará de eso. O sea, no es lo mismo una persona en la Quinta Avenida o que se puede ir para su campo por allá, por donde sea, muy rico, y las personas que se quedan en sitios que están aglomerados. Esto ha sido a nivel internacional, son los pobres los que han realmente sufrido los efectos de la pandemia. Y esto viene, o sea, ¿cuál ha sido el peligro mayor? Y ha sido la privatización, los procesos neoliberales que empezaron desde los 80. Ahora se están viendo que eso ha sido un crimen en contra de la humanidad realmente. El privatizar la salud, no sé si fue en España o en algún sitio que nacionalizaron la salud durante la pandemia porque vieron que no se puede. Bajo un sistema privado
de salud no se puede responder a la pandemia, imposible. Y lo estamos viendo aquí, o sea, cuando hay que hacer un rastreo, hay que contratar una compañía carísima. Si hubiese habido un departamento de salud con los trabajadores que se mandan a la calle a hacer el rastreo, como lo han hecho en Venezuela, como lo han hecho en Cuba, realmente son procesos diferentes, pero es lo que hay que hacer. Pues la pandemia lo que ha hecho ha expuesto y ha profundizado las desigualdades y ha expuesto el carácter criminal del capitalismo. Y eso es una de las cosas que, yendo, por ejemplo, a la respuesta de los estados, la respuesta de los estados capitalistas o que tienen más alianza con el neoliberalismo, con Estados Unidos, sobre todo, se ve que han tenido más contaminaciones. Está Estados Unidos, está Brasil, Ecuador, un incremento de contaminación y de muerte por el coronavirus, ha sido todo por lo mismo. Y entonces lo que quieren es salvar el capitalismo, no salvar al pueblo. Y esto es lo que está haciendo, abriendo todos estos espacios ahora económicos, donde ahora va a haber un rebrote en los sitios donde ya había mermado. Lo otro que es en cuestión de respuesta a la pandemia, en la educación, hay algo muy, muy preocupante y es en la educación y los servicios a distancia. Ahora ha sido pues necesidad de hacer la educación, pero ya sabemos que desde antes han estado tratando de privatizar completamente la educación, de hacerla en línea, de quitar, por ejemplo, en Puerto Rico, que no sean 11 recintos, que son muchos. Ahora están diciendo, bueno, ¿para qué necesitamos 11 recintos si se puede hacer por teleeducación, por internet? O sea, que hay una serie de respuestas del Estado que son muy peligrosas, porque no es solamente lo que está pasando ahora, sino qué es lo que tienen sus vistas luego de la pandemia, de dejar estas privatizaciones de la educación, porque son privatizaciones de todos estos conceptos de teleeducación. No están usando los maestros y maestras que están preparados aquí para eso, sino que están imponiendo, ya, dos cositas más. El peligro de la enseñanza digital, de la privatización, pero quería terminar con entonces la respuesta del pueblo. Las mujeres, como dijo Jocelyn, pero aquí lo que se ha visto es que como el gobierno no ha resultado con la capacidad de resolver lo que se necesita, lo urgente, el pueblo es quien ha estado organizado desde María hasta ahora, pero ahora mismo desde los terremotos la gente iba hacia Ponce y todo para brindar la ayuda que el gobierno rehusaba dar. Ahora mismo en la pandemia hay el hambre. ¿Quién está haciendo? Son los comedores sociales. Hay muchas organizaciones que se están uniendo para proveer esos alimentos que el Departamento de Educación, que aunque por constitución dice que tiene que en tiempo de gravedad, de escasez, tiene que alimentar no solamente a los estudiantes, sino a sus familias. Y entonces en la educación lo que han hecho, lo han llevado al tribunal para decir que prueben por qué ellos tienen que hacerlo. O sea, una cosa totalmente criminal, pero son los grupos del pueblo que están haciendo, tratando de subsanar lo que el Estado intenta. Lo último, y lo último es la asociación que ahora todo el mundo está
en el internet, o sea, quien puede, pero globalmente es un excelente tiempo de poder aunar las luchas y dar solidaridad y incluso forjar algún lucha en común dentro de esta pandemia que estamos todos. Así que lo termino aquí. Muchas gracias, Berta, por tu presentación. Vamos a pasar rápidamente a Lorraine Liriano Chávez, representante de Call to Action en Puerto Rico. Lorraine nos dice, I have been a member of the coordinating committee of a Call to Action on Puerto Rico for the past 5 years. A lifelong resident of Sunset Park, Brooklyn, I have been active since my student years. Among my many activities, I was a member of the National Congress of Puerto Rican Rights, president of the Latin Women's Group at Brooklyn College, and a member of the Latino Student Network, a group of CUNY college students that campaigned and was part of the CUNY student strikes in the 80s. I have been an educator with the New York City Department of Education for the past 22 years. Lorraine, let's hear from you now. Thank you. All right, it's an honor and a pleasure to be on this panel with such distinguished women who have just in so many ways have exemplified what it is to be women in the resistance for the independence of Puerto Rico. So I'm very honored to be part of this panel. And I want to say that I came to the understanding of the idea of independence for Puerto Rico as a Brooklyn College student and having the privilege of being able to take courses in Puerto Rican studies. And when I came to that understanding, when I was able to sit in classes and learn about my culture and my history, and particularly in the 50s, looking back at Operation Bootstrap and looking at the role of women in terms of the factory work and also organizing in terms of the labor movement, that was something that was very fascinating to me and very interesting to me. And I had the opportunity to read about Luisa Capetillo, who for me is one of the most inspirational women that I have read about because of her work in feminism, her work as an organizer, not only in Puerto Rico, but in Florida and in New York, and her perspective as an internationalist anarchist. Oftentimes she is not recognized because she's not pronounced as an independentista, but definitely her values are values that are held by many of us that feel that what she has represented for women and what she has represented for the labor movement and labor rights is essential if we are going to create a new and different Puerto Rico from the experiences that we have under as a colony and facing an anti-imperialistic lens. And as Berta had underscored so eloquently, the issue of neoliberalism that exists throughout all these nations that we are facing. As a member, I became active with a Call to Action in 2015. When there was a call to have a meeting because there was then the proposal of the legislation for Promesa. And in that meeting, basically the call was for us to organize around the issue of Promesa and to make a very vocal statement as the diaspora who is pro-independence that we were against this bill and what the ramifications of this bill would mean for the people of Puerto Rico. Unfortunately, the bill was passed, but we continued as a collective since that point. And as a collective, we are anti-colonial, anti-imperialist. We are in solidarity with international groups that work on issues, everything related from workers' rights to the rights of women, to the rights of environmental justice, along with other issues. We also support the movements of the native people of these lands because we know that the United States is occupied lands. We know that nations like Navajo right now are suffering from COVID.
We know that the African American community, such as our community, is suffering from the ills of repression and police brutality and violence. So we stand with those groups and organizations in solidarity. We also have coordinated numerous campaigns since 2015. We have worked with the Federation of Teachers in Puerto Rico, and we have done press conferences around the issues that have faced the closures of schools and, of course, the privatization. These issues are particularly important to me as an educator, and I see many, many parallels, and I'm going to speak about that in this context. I know I only have 10 minutes. Because what we're seeing now is particularly because of the virtual learning platforms, that individuals like Bill Gates are taking advantage of this situation to create a blueprint, not only for the United States, but I believe internationally, to create a blueprint to have this virtual education system imposed on communities, particularly communities of color, and to push for an agenda of privatization. This has been a long problem that has existed in Puerto Rico. Berta has also mentioned this with the whole campaign with Kelleher and her push to have schools closed. We are seeing the same thing here in our communities in New York. We are seeing that there are major cuts. We're talking about cuts in the millions. This is going to impact, and we see the parallels between Puerto Rico and New York. And we're saying that these cuts are going to cause a great deal of unemployment and is also going to affect the union, right? The unions that exist. And one of the biggest unions is the Federation of Teachers. This is a target because they want to take away workers' rights. We know that in Puerto Rico, there have been several campaigns against workers' rights. And so we understand what the parallels are between our communities here, our Puerto Rican communities in the diaspora, and what is going on in Puerto Rico. And we understand that these campaigns have to be done in a broader sense. And that's why we have had educational forums around these issues. We have also had a great deal of educational forums concerning the issues of environmental issues. So we have had forums to discuss Peñuelas and Guayama and talk about the effects of toxic carbon ashes and how that is affecting people because of the high incidence of cancer. It is also affecting the waterways in the south of Puerto Rico, and this is causing a tremendous effect. And we also recognize that the EPA, as the entity of the United States, has not been responsive to the needs of Puerto Rico in terms of what is the environmental impacts that that's causing, what is the structures. So we recognize that in looking at the environmental issues, the educational issues, the issues of economics that has been impacted by the passing of Promesa, that it is very important for us to organize in the diaspora and to amplify what is going on in the island and to join with other groups and create those ties of solidarity so that we can educate our community in the diaspora, but we can also recognize what are the issues that reverberate in working class communities here in the United States and also in Puerto Rico. We find that that's a very essential tool to mobilize people and also for people to recognize that the struggle is a struggle for independence, but it is an anti-capitalistic, anti-imperialistic, and through the lens of a working class perspective. Those are very essential components when we discuss in different forums. And also we have done a lot of publications. We have been in different forums
both on television and forums in the community to educate on this issue. We had a year-long campaign at the United Nations where we were talking about the decolonization of Puerto Rico. Since 2015, we have consistently testified, outlining that we continue to have so many components of what it is, why we need to have decolonization, the environmental issues, the issues of political prisoners, the repression that continues to exist in our communities. This repression, each time our people go out to protest and use their civil rights. In the most recent case, Giovanni Roberto, who went out to protest and was arrested with no reason to be arrested. He was arrested because he was protesting, and our civil rights continue to be violated. This is why we need to move towards a decolonization and an independence of Puerto Rico. An independence of Puerto Rico cannot happen without the presence, right? And without the focus of the woman, the Puerto Rican women. The Puerto Rican woman is the revolution in Puerto Rico. There is no revolution without the Puerto Rican woman. Throughout our history, we have demonstrated as women that we are the ones that are creating the strategy. We are the ones that are in the forefront of the movement. We are the spokespeople of the movement. And if there is no revolution without the revolution of women, without to get rid of the patriarchy, okay? We have to focus on this issue. The fact that we are being killed in Puerto Rico, the fact that there is femicide, the fact that trans people are being killed, this is unacceptable. And we need to continue to bring our message that independence is anti-patriarchal, that independence is pro-women and feminists. And this is very important for us to underline and to put in the forefront that un Puerto Rico va a ser libre, feminista y socialista. Muchas gracias a todos. Very good night to everyone. Thank you for these moments and I appreciate this time. Thank you. Gracias. Thank you, Lorraine. An excellent presentation. I think you captured everything that Call to Action has stood for and continues to stand for, and the struggles that we have up ahead as women and as different organizations that have taken up the struggle for the independence and liberation of our people. I want to open this up now. Quiero abrir este panel ahora a preguntas que pueda tener los que están escuchando y los que nos están viendo. I want to open this up now to questions or comments from those who are listening in or watching us. I'm also opening it up because I want the panelists themselves. Si los panelistas quieren responder algunas cosas que han dicho otros panelistas o quieren añadir algo, por favor, este es el momento de hacerlo. Así que yo sé que ya hay varias gente que están aquí, los estoy viendo aquí en Facebook, que están pendientes. Si tienen preguntas, si tienen comentarios. Entonces veo que Rafa hizo un comentario que el nuevo Código Civil es una violación de los derechos humanos. Tal vez Jocelyn, ¿puedes hablar un poco sobre eso, el nuevo Código Civil? Sí, como bien lo explicó Berta, el gobierno colonial, porque en Puerto Rico no hay constitución, lo que hay es una ley impuesta, ¿verdad?, por el Congreso de los Estados Unidos, que viabiliza las escasísimas instancias de democracia que hay dentro de Puerto Rico, en un acto más de desprecio, porque el colonizado se desprecia a sí mismo. Y ese desprecio es tan profundo que en momentos de una crisis tan grave como la que vive el mundo, el gobierno colonial de Puerto Rico ha decidido revisar toda una serie de leyes que lo que van dirigidas es a garantizarle primero la permanencia en el poder a estos sectores colonialistas y segundo, dirigidas a silenciar las voces de protesta y las transformaciones sociales que se están dando en el mundo. Es
totalmente irresponsable y es parte del crimen del coloniaje que vivimos, que en plena pandemia, en plena crisis saludista, el gobierno haya decidido llevar a votación un código civil que lleva años en revisión. Este proceso no es nuevo y se había estado aplazando por diferentes circunstancias, pero encontraron la pandemia el momento ideal para imponernos ese código sin vistas públicas, sin consulta a los sectores interesados en muchas de las problemáticas y dándole un protagonismo a unos sectores fundamentalistas que le responden al partido del poder. Esto es una estrategia del Estado para ganar votos dentro del sector fundamentalista. La aprobación de este Código Civil, nosotros hicimos una manifestación días recientes denunciando que es inaceptable que en plena crisis del COVID-19 se nos quiera imponer un nuevo Código Civil, un nuevo Código Electoral y un nuevo Código Municipal. Todas esas cosas las han traído de un día para otro en plena crisis. Y son estrategias, primero, para garantizar que el gobierno de turno permanezca en el poder y segundo, para afianzar los lazos con una derecha reaccionaria, racista y criminal, que si por ello fuera, las mujeres viviríamos encerradas en cuevas mientras los hombres van a cazar a la calle. Así que con esas mentalidades que estamos lidiando y dentro de ese marco de pensamiento que nos quieren imponer este nuevo Código Civil. Muchas gracias, Jocelyn. Han venido un par de comentarios. Nos preguntan cómo puede la diáspora apoyar la isla, o sea, cómo podemos hacer un trabajo más cercano con la isla desde la diáspora. ¿Cómo responderían a esa pregunta? Yo creo que foros como estos son bien importantes. Hay que destacar que las pasadas semanas, a raíz de la pandemia, hubo un acercamiento de sectores organizados de la diáspora con sectores organizados en la isla y hemos estado haciendo acciones en conjunta. Yo creo que esa es la base del futuro de la relación entre nuestra diáspora y los que vivimos en la isla. Cómo desarrollamos actividades de presión pública que se ejecuten allá y se ejecuten acá al mismo tiempo para que el reclamo que a veces se ahoga un poco en la cotidianidad de la colonia, al ustedes tener una exposición superior por estar, ¿verdad?, en la barriga del monstruo, como le dicen, pueden tener una resonancia mayor, pueden ser escuchados por nuestros hermanos latinoamericanos, por nuestros hermanos afroamericanos, por la prensa norteamericana. Así que yo creo que en la medida en que se hacen actividades múltiples y se mantienen esos lazos de comunicación, garantizamos esa ayuda, que no es ayuda, es simplemente trabajar en conjunto por un bien en común. Muchas gracias. ¿Alguna otra panelista quiere responder? No se oye. We don't hear you. I think it's very important for us we are in New York and we are here in the United States, and it's very important for us to continue to put pressure, for instance, on La Junta. La Junta has their meetings at 26 Federal Plaza. I know now that we have the pandemia, but we're going to be opening up shortly. We need to continue to be vocal in those forums. And we need to voice our concerns and continue to engage the press and engage this discussion in different forums. Universities, that's a great way to have academics also get involved with this, but also university students and any other forum that we have the opportunity to speak on the conditions that are existent in Puerto Rico and to make those parallels to what is happening here in the United States, but also to emphasize how these situations are the result of colonialism. And as long as we are a colony, our situation is going to continue to decrease. So we really have to take advantage of those moments that we can be part of panels and opportunities like the Left Forum, Labor Notes. Anytime that we have the opportunity to present our position in forums, both in the United States and outside the United States, like El Partido Trabajador and other Foro de Sao Paulo, other forums, we continue to highlight what our situation is
and we continue to educate on a mass level. I think that's really important. Thank you, Lorraine. Rafa raises an interesting comment and a question. As this is an intergenerational panel, what would some of the folks who are more seasoned organizers say to the youth in advice as we move forward? And also vice versa, what would the youth want the older generation of organizers to learn from the youth movement? ¿Nos entendiste, Jocelyn? No. Ok, este es un panel de diferentes generaciones, ¿verdad? Intergeneracional. Entonces le está preguntando cómo los que somos más experimentados como organizadores, organizadoras, ¿qué consejo le daríamos a la juventud, yendo ya hacia adelante, pero también viceversa, qué consejo nos daría la juventud a nosotros, los mayores, para aprender del movimiento juvenil, tú sabes, de los jóvenes que están en el movimiento? Esa es la pregunta que le hace al panel. Okay. Entonces, el que quiera responder, la que quiera responder, por favor, lánzase. Lánzate, compañera. Does anybody want to answer that question? Vale. Para aportar, yo creo que vivimos un momento histórico muy particular, porque en Puerto Rico hemos tenido unas generaciones de luchadoras que han sido la zapata para que, a pesar de toda la represión, a pesar de todas las crisis, el movimiento independentista siga vivo. Si no hubiese sido por gente como las compañeras, yo no existiría ni existirían otras compañeras. Entonces hay que buscar un equilibrio que a veces es difícil por la misma cuestión generacional, pero en donde la experiencia de las compañeras que son ya veteranos de la lucha pueda formarnos y educarnos a las que somos un poco más jóvenes. Y voy a dar un ejemplo bien concreto. A veces a los grupos juveniles les cuesta mucho trabajo el tema de la consistencia, de que a pesar de que las cosas salgan mal, al otro día insistir y seguir y seguir. Eso es un legado que nuestros luchadores históricos nos han dejado, y hay que buscar la manera de que eso se irradie, se nos pegue a las generaciones nuevas, porque a veces es un poco complicado, pues por el trabajo, por la misma convulsión del capitalismo y todo lo que implica que los jóvenes asuman ese compromiso de vida que han asumido ustedes casi como un sacerdocio en términos, ¿verdad? Una vocación. Exacto, esa vocación. ¿Cómo lograr que eso se le pegue a las nuevas generaciones? Mientras que, por otro lado, yo creo que las nuevas generaciones tienen que darle, ¿verdad?, a nuestros veteranos y veteranas un poco de esa acción rápida. Como los jóvenes, las generaciones más nuevas, tienen una facilidad de accionar que es impresionante. Yo no soy tan joven, pero los veo y me fascina. ¿Cómo podemos que esas dos cosas, esa veteranía y ese compromiso, se amalgame con esa capacidad de accionar rápidamente? Si esas dos cosas logran cuajarse, yo creo que tendríamos un movimiento invencible, definitivamente. Gracias, Jocelyn. ¿Otra compañera? Sí, yo hago eco de lo que dice la compañera Jocelyn. Y no hay ningún movimiento que pueda ser solamente de jóvenes o solamente de viejos. O sea, para nosotros en la labor ahora, la situación está tan difícil, y no es solamente Puerto Rico. Nosotros tenemos que ponernos en el contexto global de que hay muchos países que están pasando por situaciones similares, no necesariamente de colonia. Pero necesitamos la fuerza, la energía, el dinamismo de la juventud, pero también necesitamos la experiencia que ha estado probada de personas que han estado en la lucha por años, por décadas. Y yo creo que esa mezcla realmente es lo que nos va a llevar al éxito. Y el programa generacional, eso no hay ninguna organización en el mundo que no haya tenido el problema generacional. La cuestión es cómo podemos bregar con esto para que no sea algo que nos divida, para que no sea algo que nos ponga en situaciones de confrontación, porque nuestra única confrontación tiene que ser con el sistema capitalista.
no puede ser entre nosotros. Y ha habido muchas instancias donde el problema, lo que llaman el problema generacional, ha dividido y ha mermado la capacidad de luchar de muchas organizaciones. Así que, y a los jóvenes yo les doy las gracias porque lo que hicieron sobre todo durante el verano pasado, pues ayudó mucho porque también se estaba hablando de los jóvenes, ya no tienen ninguna conciencia social, que los jóvenes, sobre todo cuando yo estaba en Filadelfia y refiriéndose también a muchos de los jóvenes de Estados Unidos, que no tenían la capacidad de reconocer cuáles eran los problemas, que solamente estaban dedicados a estudiar o lo que sea para lograrse un futuro iba a decir digno, un futuro con dinero, o sea, realmente. Y realmente esto lo que ha demostrado es que no es así, que nuestros jóvenes están tratando, una de las cosas de la agricultura, que esto es algo tan esencial en Puerto Rico, no tenemos soberanía alimentaria. Hay muchos jóvenes con estas, estas formas agroecológicas. Esto es precioso, o sea, y voy a meter aquí un comentario que sé, yo estuve durante la era del apartheid, fue cuando yo empecé a estar aquí en Estados Unidos, y había el concepto de poder dual. En ese momento, pues todavía estaba el gobierno del apartheid, Bota y todos los demás, y estaba el ANC con los otros grupos, y ya estaban haciendo como embriones de un poder dentro de ese mismo sistema capitalista. Yo estoy viendo aquí, no necesariamente el poder, porque eso tenemos que aspirar a tener el poder, no solamente a denunciar, sino a tener el poder. Pero estoy viendo aquí la capacidad de nuestra gente es impresionante. Tenemos estos en todas las esferas científicas, de matemáticas, de arte, de cultura, de magisteria, en todas las profesiones. O sea, aquí hay una riqueza de personas con habilidades que podrían empezar, que se podría empezar ese germen de un poder dual que se pueda convertir en ese futuro gobierno puertorriqueño. Pero yo espero que eso se pueda hacer, porque el material lo hay. Muchas gracias, Berta. Gaby, I want to ask you to jump in on that question. Sí, yo quería tocar un punto que dijo Berta, especialmente de la agricultura, porque eso es algo, por lo menos con el movimiento joven de Puerto Rico, o sea, en la isla ahora mismo, el movimiento de la agricultura ha estado, en verdad que yo pienso como que skyrocketing. Yo tengo muchos amigos como que en Mayagüez estudiando agricultura y que están, tú sabes, muy dedicados a eso, y he visto muchos proyectos de jóvenes de mi edad, maybe como 3 años mayor, o algo así, haciendo muchos proyectos de agricultura, así que yo creo que los jóvenes quieren ver bien brutal un país autosuficiente, tú sabes, que nosotros podamos proveer para nosotros mismos, y además de eso un espacio para mujeres y gente queer, porque si ves como que pues, especialmente el movimiento del verano y el movimiento de ahora, la colectiva feminista, por ejemplo, ha estado súper, tú sabes, leading the way con todo este movimiento, o sea, del verano y contra el COVID y todo. Ellas siempre están súper activas y son un espacio súper inclusivo de todas identidades y orientaciones. Así que creo que el movimiento joven quiere ver eso mucho, especialmente considerando que el movimiento independentista, por lo menos yo creciendo en Puerto Rico, siempre era un movimiento que yo veía súper dominado por los hombres y como que no había mucho espacio, like hombres, tú sabes, like más older, tú sabes, y todas esas cosas, como que yo nunca estuve, siempre me interesaba el movimiento independentista, esas cosas, pero nunca me atraía tanto porque parecía no ser un movimiento tan inclusivo, pero pienso que en los últimos años, especialmente después del huracán
Enrique Renuncia ha estado totalmente cambiando y creo que está pasando, está yendo más allá, por ejemplo, del discurso de como que de Universidad de Puerto Rico y que son nada más como que los universitarios envueltos en esto y hay mucho adolescentes, gente que maybe son más millennials y todo eso, así que siento que es un movimiento que ahora mismo está cogiendo mucho momentum entre la juventud y creo que quieren ver mucho espacio abrirse para agricultura y apoyar esos esfuerzos para mujeres, para gente queer y también antirracismo. Y eso es algo que yo por lo menos yo quiero hablar en quiero ver en Puerto Rico, es hablar sobre el racismo, hablar sobre el colorismo y como todas estas cosas y el clasismo y el elitismo en Puerto Rico, de quiénes llegan a la política y todo eso y quiénes están, tú sabes, who gets the say over las cosas en Puerto Rico, quién está metido en esa, son la misma gente, de las mismas escuelas, de los mismos espacios, tú sabes, y pienso que hay que hablar sobre eso en Puerto Rico y pienso que los jóvenes, esto es algo que también quieren ver y por lo menos de mi parte, y sé que muchos jóvenes comparten los mismos sentimientos cuando estamos reflexionando sobre nuestra educación en Puerto Rico, y creo que el caso para muchos jóvenes en Puerto Rico es de colonizar la educación y enseñar nuestra historia, tú sabes, nuestra historia revolucionaria y nacionalista, porque pienso que eso es para mí, ¿sabes? Aprender sobre la historia, ¿sabes? Después de graduarme de high school y como en secreto, de una manera, tú sabes, en verdad buscándola, es que yo empecé, tú sabes, como que a radicalizarme y tener todas estas ideas, pero no es algo que se enseña en la escuela. Tú sabes, podría recitarte I Have a Dream de Martin Luther King Jr., pero no te puedo decir nada de Pedro Albizu, tú sabes, ¿me entiendes? Es como que esas son las cosas que estaban pasando en la escuela y eso es algo que por lo menos yo quisiera ver, así que un movimiento que definitivamente sea intergeneracional, mucho más identidades y que se hable sobre, tú sabes, racismo, elitismo y todas esas cosas, porque todos esos son productos del colonialismo y Puerto Rico no puede ser libre si esas cosas siguen estando ahí y no se hablan y no se, tú sabes, caen. So, creo que por lo menos del movimiento joven, en verdad están empujando para eso y en Puerto Rico todo suficiente de seguro. Muchas gracias, Gaby. Yo quería responder también a esa pregunta, tomar mi turno como moderadora, porque yo vengo de esa generación de mayores, ¿verdad? Y hay varias cosas, por ejemplo, en la época mía no había, las luchas eran aparte, ¿verdad? Las mujeres tenían su movimiento, sus organizaciones. Los puertorriqueños teníamos nuestras organizaciones, nuestro movimiento. Los afroamericanos teníamos nuestras organizaciones, sus organizaciones. O sea que estábamos todos luchando para conseguir nuestros derechos humanos y nuestra liberación independientemente. Y fue un proceso empezar ese trabajo de unidad, porque anteriormente la generación de mis padres fue la generación que tuvo que sufrir tremenda represión de anticomunismo. Entonces, la generación mía es la que va aprendiendo la historia de Puerto Rico, la que va aprendiendo la historia de lucha y empieza a formar organizaciones y grupos de masa que entonces empiezan a reunirse con otras organizaciones, otros grupos de masa. Pero esa energía que uno ve hoy de que lo natural, de la inclusividad, ¿verdad? De los jóvenes que se mezclan, que trabajan juntos, ese no fue el proceso nuestro fue bien diferente, porque veníamos de otra situación económica, política y social y cultural. Lo otro es que los puertorriqueños venimos de gente trabajadora pobre de Puerto Rico, los que nos estábamos criando aquí. O sea que no teníamos acceso a la información, no teníamos acceso a esa educación. El opresor no iba a escribir nuestra historia. Nosotros tuvimos que ir descubriendo nuestra historia y tratar de aplicarla a la realidad que estábamos viviendo acá en los barrios pobres y en los campos agrícolas acá en los Estados Unidos. O sea que era una situación bien difícil poder uno envolverse políticamente. Lo que yo he aprendido es que el proceso, como estaba diciendo Jocelyn, de uno estar, poder verlo como un proceso largo y que uno tiene que estar mucho tiempo, eso cuesta tiempo. A mí me costó mucho tiempo entender de que la revolución no se iba a dar mañana, que iba a ser un proceso bien largo. Entonces eso puede desmoralizar y frustrar a uno, porque yo empecé a los 18 años y yo entré con toda esta energía y sí, ya vamos a hacer la revolución y no hicimos la revolución. No era por falta de ganas ni por falta de energía, pero
era porque teníamos haciendo una revolución dentro de un imperio tan poderoso como este, con los conocimientos que nos faltaban todavía y los recursos que no teníamos y la represión que nos cayó encima, era difícil. Entonces, pues yo le diría a los jóvenes de hoy en día, vayan al paso con esa energía, no se vayan a quemar. Muchos de nosotros nos quemamos en diferentes momentos porque nos tiramos con tanta energía y esto va a ser esto, y lo dábamos todo y después nos encontrábamos bien frustrados, bien cansados, bien desmoralizados para tener que empezar de nuevo. El compromiso es largo, la lucha es larga, el imperio es bien poderoso y tenemos que ir al paso midiendo nuestra energía, recogiendo y midiendo los recursos, no gastar, no desgastarnos a nosotros y no desgastar nuestros recursos porque los recursos nuestros son más limitados. Esos serían algunos consejos que yo le daría a las generaciones de hoy, ¿verdad? Que sí, tírense, vamos a tirarnos a la calle, vamos a brincar y saltar, pero vamos a ir midiendo, ¿verdad? Esa energía y vamos a ir contando bien con mucho esmero los recursos que tenemos, porque se nos pueden ir de la mano bien rápido, porque la gente se va y cuando se va la gente se van recursos humanos. La gente son recursos humanos, nosotros cada uno somos recursos humanos y cuando la gente se cansa o se va, ahí se van recursos humanos. Para mí el proceso de ver tantos grupos trabajando juntos y que viene la cuestión queer y es parte de todo el movimiento, la cuestión de la mujer es parte de todo el movimiento, eso es un proceso bien bello para mí, porque como les digo, antes todas esas eran luchas apartes. Uno tenía que sentarse a negociar la unidad que iba a haber para poder hacer una coalición, para entonces poder hacer una manifestación, para entonces poder hacer una campaña. Uno tenía que dar todo un proceso de como sentarse en una mesa de negociaciones. Hoy en día yo sé que todavía eso se da, pero hay una comprensión mayor, que hay hoy en día un entendimiento mayor. Vivimos en un mundo diferente, hay más información, hay más recursos tecnológicos que permiten que uno aprenda más rápido de lo que aprendíamos en mi generación. En mi generación nos costaba mucho porque lo que teníamos eran libros, reuniones físicas, no había Facebook, no había esto y no otro, no había muchos recursos que no teníamos porque, como les vuelvo a decir, veníamos de pueblos y sectores pobres. Y eso es parte del trabajo también que hay que hacer con el pueblo trabajador. El pueblo trabajador no tiene muchos recursos. Entonces, cuando vamos a hacer campañas con el pueblo, tenemos que tomar en cuenta que la gente no entiende ciertas cosas porque no ha tenido la educación o no ha tenido la información a sus manos para poder entender y para poder meterse de lleno en las luchas que le estamos proponiendo. Voy a pasar ahora a otro comentario que se hizo. Una compañera quería saber what are some of the key figures and key time periods to look into to learn more about the history of the independence movement. ¿Cuáles son algunas de las figuras clave y periodos clave para aprender más sobre la historia del movimiento independentista? Es una de las preguntas que nos hace. Compañeras. ¿Entendieron la pregunta? La pregunta es cuáles son algunas de las figuras claves y periodos claves en nuestra historia para aprender más sobre la historia del movimiento independentista. Yo sé que ya Jocelyn mencionó a Lolita Lebrón y a otra figura. Lorraine mencionó a Luisa Capetillo. Jocelyn, pediste la mano. Sí, vamos a hablar de, si alguien quiere adentrarse a estudiar la historia del movimiento independentista de Puerto Rico, tiene que entrar literalmente desde el 1898, cuando nos invadieron, en donde se formaron las primeras escuadras de lo que se llamaron los macheteros, que eran grupos autónomos nacionales que repelieron la invasión. Hay que hablar de la batalla de Almirante Norte, y de ahí en adelante otro periodo histórico importante es la década del 30, cuando empieza los nacionalistas a organizarse, la figura de don Pedro Albizu Campos, la década del 50, cuando se impone el Estado Libre Asociado, el proyecto Manos a la Obra,
Y yendo a figuras específicas, pues Lolita Lebrón, Blanca Canales, Don Pedro, Ramón Emeterio Betance, Hostos, que son muchos de nuestros principales pensadores por la independencia. Aunque, ¿verdad? No todo el movimiento independentista milita dentro del Partido Independentista, definitivamente para estudiar el desarrollo del movimiento independentista en Puerto Rico hay que estudiar la historia del Partido Independentista, la historia de los macheteros, las organizaciones clandestinas que tuvieron su gran apogeo en la década entre el 60 y el 70, la lucha por la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de los municipios de Vieques y de Culebra. Son algunos también de esos momentos históricos que el independentismo ha tenido grandes batallas. Definitivamente la lucha sindical, el movimiento independentista ha sido clave dentro de las luchas sindicales. Pues, hay algo, un pequeño resumen, ¿verdad? De todas esas figuras y momentos históricos que el que quiera adentrarse a estudiar nuestra historia del movimiento independentista debe visitar todas esas facetas para poderlo comprender, y si quiere un acercamiento más reciente, desde el 2016, la aprobación de la ley promesa, la quiebra del gobierno y todos los eventos que han pasado en los años más recientes. Gracias, Jocelyn. I wanted to add, and I'll say it in English in case the person who asked the question is English speaking. I just wanted to mention that Puerto Rico has been a colony before, it was a colony under Spain. So we went from one colonialism to another colonialism. And in order to understand and really grasp the movement for independence, we have to put that into context. We have to get, who was Betances, who people here, there is the El Antillano, which is the Tito Roman's documentary, which is excellent because we have been denied, we in Puerto Rico have been denied our own story, history. When I went to elementary school, the history of Puerto Rico was written by somebody called Miller, who was a gringo professor, I think was from Massachusetts or something. And in it was a very small book, the whole history of Puerto Rico, in just a very small book, and really degrading, like the native people were just, passive and, horrible depiction that the youth from that epoch, that is the sense of what is to be Puerto Rican. So we have to go through the Spanish colonialism, the invasion of the military government in Puerto Rico, and then which was directly, governed by the United States, which is almost what's happening now with the Fiscal Control Board. Then we have the establishment of the Estado Libre Asociado, which changes, a little bit the concept, but it's just to prettify the colonial status, and all the organizations that took part in all of these struggles, because it was not, the independence movement was not born with the ELA. The independence movement, there were people fighting, as Jocelyn said, right since the United States invaded. And also the notion that, there is no armed struggle. There was an armed struggle in Puerto Rico, and it's a valid form of struggle. And of course, the type of struggle, it depends. You do the strategies depending on what's needed and what is possible at that particular moment. But I think that without, mentioning names or individuals, I think it's a very, very rich history that the majority of Puerto Ricans
do not know because we have been, it has been a tacit attempt by the governor, not only of Puerto Rico, but the United States, for us to not know. That's why the the Ley de la Mordaza, which you were arrested and you had to pay, I think it was $10,000 fine if you have your flag. That's why we Puerto Ricans have flags all over, because we could not have and display our flag or sing patriotic songs or even sing or say anything against the United States. That was the height of repression. And then we have the carpeteo, which is the formation of of record against all the independentistas. So it's very important to know exactly the movement for independence, because it has been, it's amazing that there is still an independence movement in Puerto Rico right now because of all the things that have happened and all the attempts by the United States with the cooperation of the local government to suppress our movement. Gracias, Berta. I want to start wrapping up. So I want to ask compañeras for some last thoughts. Voy a empezar ya a resumir, ¿verdad? Vamos a empezar ya a cerrar esto. Le quiero pedir a las compañeras algunas últimas sugerencias, pensamientos, ideas que quieran dejar con los que están aquí participando con nosotros en Facebook. La primera que quiera brincar, se salte. I'll say something brief. I think that both Jocelyn and Lorraine and also Gabby mentioned, and I think the independence struggle now has to be anti-capitalist. There is no way that we can go forward without being anti-capitalist. And when we talk about the, small business and small agricultures and all that, that's something that has to be taken into consideration, that all these small businesses and small co-ops don't turn into, business-like mentality. So for that, we need a lot of ideological formation. Formación ideológica es esencial y nuestra clase, o sea, los jóvenes de los residenciales, los jóvenes que no están en las universidades, yo creo que es muy, muy importante y eso se vio en el verano, la participación de jóvenes de los residenciales. Gracias, Berta. Lorraine? We don't hear you. Quisiera resumir en decir que es muy importante lo que es la educación. Sabemos que nosotros como personas colonizadas hemos sido sujetos a una formación o una forma de pensar que el capitalismo es la única manera en la cual tenemos que sobrevivir. Sabemos que los estadistas dicen que no podemos sobrevivir sin los Estados Unidos, pero en realidad lo que están diciendo es que no podemos vivir sin el capitalismo. Y nosotros sí podemos vivir sin el capitalismo y lo demostramos en muchas ocasiones, especialmente después de Huracán María. Como dijo el compañero Barbes, esos días, los primeros días después de María, el pueblo puertorriqueño vio por sí mismo. Y el pueblo puertorriqueño está haciendo muchas cosas por sí mismo porque el gobierno no existe. Así que hay que fomentar esa mentalidad que sí nosotros podemos por nosotros mismos y crear instituciones y estructuras que sean más cooperativas y crear otra mentalidad, pero eso viene con mucha educación.
no solo educación en Puerto Rico, sino también aquí en los Estados Unidos, hacia esa mentalidad que hay que traer el cooperativismo, hay que traer otras estructuras distintas de lo que existe, lo que ha existido con el capitalismo, y que sí hay una posibilidad de otro Puerto Rico muy distinto, y esa posibilidad va a venir cuando nosotros dialogamos entre nosotros mismos y llegamos a acuerdos y creamos un frente unido. Es muy importante que nosotros creamos un frente unido y fomentemos esos lazos entre nosotros, entre los diferentes sectores de nuestra comunidad, incluyendo los sectores más marginados, porque nosotros no vamos a tener otro país si no incluimos las personas que típicamente el capitalismo ha alejado. Nosotros necesitamos todas partes del pueblo para traernos otro Puerto Rico. Así que yo le dejo con esas palabras: la unión, la educación, la interacción entre nosotros. Vamos a deshacernos de esas paredes y vamos a reconocer que tenemos que luchar unidos para Puerto Rico. Gracias, Lorraine. Gaby. Básicamente, apoyando todo lo que han dicho ya todas las otras participantes, en verdad ver un movimiento súper planteado también, como había dicho Lorraine, en la educación, y la educación para todos, verdaderamente, y que estemos fomentando la participación de todos, y ver un movimiento que no sea, donde no exista, creo que tanto protagonismo, que sea súper unido, y que cuando uno mire a quién está en verdad siendo líder de este movimiento, el líder es todo el mundo. O sea, no se puede decir que X, Y, Z, somos todos, y un movimiento que apoya la educación, la autosuficiencia, y que acabe con el clasismo, elitismo y racismo en Puerto Rico. Porque si no podemos seguir moviendo adelante con esos aspectos de nuestra sociedad que verdaderamente pienso que no queremos enfrentar, y mucha gente en Puerto Rico vivimos entre burbujas. Y ver que esas burbujas finalmente, tú sabes, ya no existan, y verdaderamente un movimiento de todos. Así que eso. Muchas gracias a todas. Yo diría que la opinión mía también es que donde quiera que estemos, en cualquier foro, tenemos que traer el issue colonial de Puerto Rico, la lucha por nuestra liberación, porque no podemos tenerle miedo a la palabra independentismo, no podemos tenerle miedo a la palabra liberación. Hay muchos que piensan, no, que si el pueblo tiene miedo, no, que si ahora no se puede. En todo momento tenemos que traer la lucha por anticolonial. En todo momento tenemos que hablar de nuestro estatus. Si nosotros no lo hacemos, el enemigo no lo va a hacer por nosotros. Tenemos que ser nosotras las que hablamos de eso. La mujer tiene un papel fundamental en traer todo a la mesa, la unidad, la lucha, la liberación, todo cae sobre nosotras. Tenemos esa responsabilidad, pero también es un honor y un privilegio poder tomar la batuta y tomar la dirección y el liderato del movimiento. Le doy las gracias a todas las compañeras a nombre de Pro Libertad. Estén pendientes, tendremos una próxima actividad ya pronto de Pro Libertad. Y le doy las gracias a todos los que participaron, hicieron preguntas, hicieron comentarios. Estaremos pendientes para la próxima actividad. Esperamos que ustedes nos vuelvan a traer sus comentarios, sus preguntas, y que se unan a la lucha por la liberación de nuestro pueblo, que se unan a las luchas de solidaridad con otros pueblos, que se unan a la lucha para romper con los estereotipos, con los esquemas, con la discriminación que existe dentro de nuestro movimiento, el machismo, el patriarquismo, la homofobia, la transfobia, todo eso existe en nuestro movimiento. Y desde ahí es que tenemos que empezar la lucha para una nueva sociedad, con nuevos valores y una nueva perspectiva y nuevos objetivos. Muchas gracias y que la pasen bien todos. This has been your May 28th edition of Pro Libertad TV. Tune in next month for another edition.